Imagina que caminas solo por la sabana africana hace 70.000 años. Escuchas un ruido entre los arbustos. Tienes dos opciones: pensar que es el viento, o pensar que algo quiere hacerte daño. Si te equivocas pensando que hay un depredador cuando no lo hay, ¿sobrevives? Si te equivocas pensando que no hay nada, mueres. La religión podría haber nacido en ese segundo. No en el cielo, sino en un error de supervivencia. Durante milenios se dijo que el ser humano cree en Dios porque lo necesita espiritualmente. Pero la ciencia cognitiva propone algo distinto. No es una necesidad del alma. Es un reflejo de la biología. Nuestro cerebro no evolucionó para buscar la verdad. Evolucionó para no morir. Y en ese proceso desarrolló una tendencia decisiva: ver agentes donde no los hay. Lo inquietante no es que la religión exista. Lo inquietante es que quizá era inevitable. Antes de los templos, antes de los mitos, antes de que existiera la palabra Dios, existía algo mucho más antiguo: el miedo a lo que se esconde. El ser humano no evolucionó en bibliotecas. Evolucionó en entornos donde un error de percepción podía costar la vida. Y aquí aparece uno de los principios más importantes de la psicología evolutiva. La selección natural favorece la supervivencia, no la precisión. Nuestro cerebro no está optimizado para ver el mundo como es, sino para reaccionar de forma que aumente nuestras probabilidades de seguir respirando. Imagina este escenario repetido miles de veces durante cientos de miles de años. Hay un ruido en la maleza. Tu cerebro debe decidir en fracciones de segundo. Opción versus consecuencias si te equivocas. No es nada, pero puede ser un depredador. Si te equivocas, mueres. Algo está ahí, pero puede que no haya nada. Si te equivocas, solo estrés innecesario. La evolución elige la estrategia menos letal. Ver agentes donde no los hay es barato. No verlos cuando sí los hay es fatal. Este sesgo no es un error, es una adaptación. Pero tiene una consecuencia colateral enorme. Los científicos cognitivos lo llaman Hyperactive Agency Detection Device. En español, un sistema cerebral que detecta intenciones. No es un órgano. Es una tendencia del sistema cognitivo. Consiste en asumir que detrás de los eventos hay una intención. No solo percibimos movimiento, percibimos a alguien moviéndose. Esto no quedó en la prehistoria. Sigue activo. Cuando oyes un golpe en casa y piensas ¿quién anda ahí? Cuando tu computadora falla y dices no quiere funcionar. Cuando el clima arruina tus planes y exclamas el día se arruinó a propósito. Sabemos racionalmente que no hay intención. Pero la intuición inicial siempre va hacia la agencia. Ese impulso automático es el mismo que, en contextos antiguos, llenó el mundo de espíritus. La mente humana no tolera bien los eventos sin autor. El azar puro nos resulta psicológicamente insoportable. El antropólogo cognitivo Pascal Boyer hizo una observación crucial. Las ideas religiosas no se transmiten porque sean misteriosas, sino porque son cognitivamente cómodas. Nuestro cerebro está especializado en entender mentes, intenciones, deseos, emociones. Es lo que se llama teoría de la mente. La capacidad de imaginar lo que otro piensa. Boyer señala que los dioses son básicamente mentes invisibles con poderes ampliados. No son conceptos abstractos como ecuaciones. Son agentes. Un Dios que castiga, observa y decide. Es mucho más fácil de imaginar que una fuerza impersonal sin conciencia. Incluso cuando las religiones hablan de un Dios trascendente, los creyentes terminan describiéndolo con lenguaje humano. ¿Se enoja? ¿Perdona? ¿Juzga? ¿Ama? ¿Planea? ¿Por qué? Porque nuestro cerebro no tiene acceso directo a lo infinito. Solo sabe operar con modelos mentales de personas. No imaginamos dioses porque existan personas.
Imaginamos dioses porque existimos personas. El concepto de Dios no nace en el cielo descendiendo hacia la mente. Nace en la mente proyectándose hacia el cielo. La religión se instala en el sistema rápido. Cuando ocurre algo inesperado, enfermedad, tormenta, muerte, accidente, la mente intuitiva pregunta: ¿quién hizo esto? ¿No? ¿Qué procesos físicos intervinieron? Eso viene después, si llega. Daniel Dennett propone mirar la religión como un biólogo mira un organismo. No preguntando, ¿es verdad?, sino, ¿cómo logra sobrevivir culturalmente? Las ideas religiosas se transmiten fácil a niños, activan emociones intensas, ofrecen explicaciones rápidas, reducen ansiedad ante lo desconocido, son atractivas para la arquitectura mental humana. En términos evolutivos culturales, eso es una ventaja. Un concepto religioso exitoso suele incluir un agente invisible, intención moral, recompensas y castigos, vigilancia constante. Es, cognitivamente, un paquete perfecto para un cerebro social. No porque sea revelado, sino porque es meméticamente apto. La pregunta cambia por completo. No, ¿de dónde vino Dios?, sino, que tiene la idea de Dios que la mente humana no puede resistir. Antes de la física, la biología y la meteorología, el mundo era un teatro de eventos incomprensibles. Rayos, eclipses, sequías, enfermedades súbitas. Para una mente con ADD activo, la conclusión era casi inevitable. Si hay evento, hay agente. Si hay agente, hay intención. Si hay intención, hay voluntad. Y así, la naturaleza se volvió un sistema de voluntades invisibles. El cerebro humano no diseñó dioses deliberadamente. Solo hizo lo que siempre ha hecho: buscar agentes, intenciones, patrones. La religión, desde esta perspectiva, no sería un regalo sobrenatural. Sería un efecto secundario de un cerebro demasiado bueno detectando mentes. Pero detectar agentes invisibles explica espíritus y dioses locales. No explica cómo esas creencias llegaron a organizar imperios. En el siguiente bloque veremos cómo la idea de Dios dejó de ser solo psicológica y se convirtió en una herramienta social de escala civilizatoria. Durante la mayor parte de la historia humana vivimos en grupos pequeños. 20, 40, quizá 80 personas. En ese mundo, la cooperación es simple. Conoces a todos. Sabes quién engaña. La reputación lo es todo. Pero algo cambió. La agricultura permitió que los grupos crecieran. Luego llegaron aldeas, ciudades, imperios. Y ahí surgió un problema evolutivo completamente nuevo. ¿Cómo cooperar con desconocidos? La civilización no se construyó solo con piedra y grano. Se construyó con confianza entre extraños. Nuestro cerebro evolucionó para manejar redes sociales pequeñas. Más allá de cierto número, la confianza colapsa. En grupos grandes aparece el dilema. Opción, beneficio personal, costo social. Cooperar, bien común, esfuerzo. Hacer trampa, beneficio rápido, daña al grupo. Si demasiados hacen trampa, el sistema se rompe. Las sociedades necesitaban un mecanismo de control invisible. El psicólogo cultural Ara Norensayan propuso que las religiones que prosperaron en grandes sociedades compartían una característica clave: dioses moralizadores y vigilantes. No espíritus del bosque, no fuerzas abstractas, sino dioses que observan el comportamiento humano, castigan la desobediencia, recompensan la cooperación. Incluso un simple recordatorio de "alguien te observa" cambia la conducta humana. Experimentos modernos muestran que imágenes de ojos, sensación de vigilancia, referencias a observadores, aumentan la honestidad en tareas anónimas. Ahora imagina una creencia constante de que
Un ser invisible, omnisciente y moralmente interesado. Ve cada acción, incluso en secreto. Eso convierte la moral en un asunto cósmico. Antes de las cámaras de seguridad, hubo dioses que todo lo veían. Esto cambia por completo la perspectiva. La religión no solo explicaba el mundo, organizaba el comportamiento. Un Dios moralizador resuelve varios problemas. Reduce trampas. Aumenta confianza entre desconocidos. Facilita comercio. Refuerza normas sociales. Desde el punto de vista evolutivo-cultural, las sociedades con este sistema tenían ventaja. No porque su teología fuera correcta, sino porque su estructura social era más estable. La civilización requiere actos de cooperación a gran escala. Pagar impuestos. Cumplir leyes. Trabajar por bienes colectivos. Sin una estructura de confianza, eso colapsa. La creencia en grandes dioses funcionó como un pegamento invisible. Tal vez la pregunta no es ¿existe Dios? Sino ¿podía existir la civilización sin esa idea? Freud añadió una dimensión psicológica. Dios como Padre cósmico. En la infancia, la autoridad es externa. El castigo viene de los padres. Con el tiempo, esa autoridad se internaliza como conciencia moral. Freud sugiere que la figura divina es una extensión de este proceso. Un Padre eterno que observa incluso cuando nadie más lo hace. ¿La culpa se vuelve un mecanismo interno de control? En sociedades tribales, dioses ligados a territorios, espíritus locales. En civilizaciones, dioses universales. Moral aplicable a todos. Esto permitió expandir la cooperación más allá del clan. El Dios que vigila desde el cielo es, sociológicamente, la evolución del jefe tribal, llevado al infinito. Toda sociedad necesita elemento, función. Recompensa, motivar conducta positiva. Castigo, disuadir conducta negativa. Las religiones añadieron paraíso, infierno, karma, juicio final. Incentivos que operan incluso cuando nadie humano observa. Las religiones que incluían estos sistemas morales se expandieron más, cohesionaron grupos más grandes, sobrevivieron mejor históricamente. Esto es evolución cultural, no revelación. Un sistema que vigila pensamientos, no solo acciones. Puede volverse opresivo. La misma herramienta que permitió cooperación masiva, también permitió control masivo. Los dioses no solo llenaron el cielo, sostuvieron imperios. La religión, en esta etapa, dejó de ser solo una intuición psicológica. Se convirtió en infraestructura social. Pero incluso esta función social no toca el núcleo más profundo. El lugar donde la religión no resuelve un problema de cooperación, sino un problema existencial. En el siguiente bloque entramos en el terreno donde la biología y la sociedad se quedan cortas. La angustia de saber que vamos a morir. El HADD explica por qué vemos agentes. La sociología explica por qué esos agentes se volvieron dioses morales. Pero nada de eso responde a la pregunta que aparece cuando el ruido se apaga y el cielo queda en silencio. ¿Por qué existo, si voy a dejar de existir? Aquí no hablamos de depredadores, no de cooperación. Hablamos de la conciencia humana enfrentándose a su propia finitud. La religión no solo protege del peligro, protege del vértigo de saber que somos temporales. Los animales perciben peligro. El ser humano percibe algo más. Sabe que va a morir. Este conocimiento no es trivial. Es un evento psicológico radical. La mente que puede imaginar el futuro, puede imaginar su propia desaparición. Y eso crea un conflicto profundo. Instinto biológico, sobrevivir a toda costa. Conciencia racional, saber que la muerte es inevitable. Esa tensión es un terreno fértil para las narrativas religiosas. Cuando Nietzsche escribe, Dios ha muerto, no celebra. Describe una crisis,
Dios no era solo una creencia, era el marco que daba propósito, orden moral absoluto, sentido al sufrimiento. Sin ese marco, el universo aparece como vasto, indiferente, sin guión. Nietzsche entendió algo crucial. Matar a Dios intelectualmente es fácil. Vivir sin él psicológicamente es otra historia. La pregunta no es si Dios existe, sino si la mente humana soporta su ausencia. Albert Camus describe el núcleo del problema como el absurdo. El choque entre nuestro deseo de sentido, el silencio del universo. No hay respuesta cósmica a nuestras preguntas más profundas. La religión ofrece una salida elegante. Convierte el silencio en plan. Convierte el azar en propósito. Reud, desde otra perspectiva, ve la religión como una ilusión que cumple funciones emocionales. No ilusión como engaño malicioso, sino como mecanismo de consuelo. El ser humano, ante fuerzas que no controla. Naturaleza, destino, muerte, proyecta una figura protectora. Dios sería una ampliación del esquema infantil. Cuando el mundo es aterrador, alguien más grande cuida de ti. El cielo no se llena de dioses cuando entendemos el mundo, sino cuando no soportamos no entenderlo. Baruch Spinoza dio un paso radical. Criticó la idea de un Dios con intenciones humanas. Para él, Dios no era un ser que planea o juzga. Era equivalente a la naturaleza misma. Esto elimina el componente psicológico reconfortante. No hay voluntad cósmica. No hay plan moral. No hay privilegio humano. Spinoza quita a Dios su rostro. Y con eso también su función emocional. Si juntamos todo: evolución, mente que detecta agentes; sociedad, dioses que organizan cooperación; psicología, dioses que calman la angustia. Dios aparece como una respuesta a múltiples presiones humanas. Pero si esas presiones pueden comprenderse, la pregunta cambia. ¿Necesitamos seguir usando esa respuesta? Tal vez la religión no es falsa porque sea absurda, sino comprensible porque somos humanos. Algunos pensadores modernos sugieren que la humanidad atraviesa una transición de explicaciones intuitivas a explicaciones racionales. Esto no elimina el miedo a la muerte, ni el deseo de sentido, pero abre otra posibilidad: construir significados sin apelar a agentes sobrenaturales. No es un problema de lógica, es un problema emocional. La ciencia puede explicar el origen de las estrellas, la evolución de la vida, la base neuronal de la mente, pero no puede prometer justicia cósmica, vida eterna, propósito garantizado. Aceptar eso es psicológicamente exigente. La religión pudo haber sido el puente entre nuestra biología primitiva y nuestra conciencia reflexiva. Pero un puente no es un destino. El desafío moderno no es destruir la religión con burla, sino comprender por qué nació y decidir si aún la necesitamos. Hemos recorrido el cerebro, la sociedad, la existencia. Ahora queda la pregunta inevitable: ¿podemos sostener sentido, moral y comunidad sin recurrir a una agencia sobrenatural? Entramos a la conclusión final y al bloque de debate lógico. Si Dios es un subproducto cognitivo, una herramienta social y un consuelo existencial, entonces, ¿qué ocurre con los argumentos filosóficos que intentan demostrar su existencia? Veamos el más famoso: el argumento cosmológico simplificado. Versión común: todo lo que existe tiene una causa. El universo existe. Por tanto, el universo tiene una causa. Esa causa es Dios. Suena ordenado. Pero aquí aparecen los problemas. Problema 1, excepción especial. Si todo necesita causa, entonces Dios también. Si Dios no necesita causa, entonces la premisa inicial es falsa. No puedes usar una regla universal.
y luego eximir al elemento que quieres proteger. Eso no es lógica. Es un privilegio conceptual. No se explica el misterio. Se traslada un paso más atrás. Problema 2, complejidad infinita. El universo es complejo, dicen, por eso necesita diseñador. Pero un Dios que crea leyes físicas, diseña conciencia, sostiene la realidad, sería infinitamente más complejo. Si la complejidad necesita explicación, Dios complica el problema, no lo resuelve. Problema 3, el salto ilegítimo. Aunque aceptáramos una causa primera, no se sigue que esa causa sea consciente, moral, interesada en humanos, escuchando plegarias. El argumento salta de causa desconocida a Dios personal de tradición religiosa. Es un salto filosófico, no una deducción. La lógica no conduce a un Dios con emociones. Conduce, como mucho, a una incógnita. Problema 4, psicología disfrazada de metafísica. Muchos argumentos teístas no nacen de evidencia, sino de incomodidad psicológica ante el vacío explicativo. Debe haber un propósito. No es una conclusión lógica. Es una necesidad emocional. Los argumentos teístas suelen partir de intuiciones humanas, aplicar reglas que luego rompen, concluir más de lo que las premisas permiten. No prueban a Dios, revelan cómo piensa la mente humana ante lo desconocido. Si Dios surgió de nuestros mecanismos cognitivos, ayudó a cohesionar sociedades y alivió la angustia existencial, entonces su aparición no fue un accidente absurdo. Fue un paso comprensible en nuestra historia mental. Pero la evolución no se detiene. Durante milenios, los rayos eran dioses, las enfermedades, castigos, el destino, voluntad divina. Hoy entendemos procesos donde antes veíamos agentes. Cada avance científico reduce el territorio de lo sobrenatural. No por guerra contra la religión, sino porque la explicación natural funciona mejor. Quizá la religión fue una etapa de la conciencia humana, como la infancia lo es de la vida individual. Madurar no significa perder asombro. Significa aceptar que el universo no tiene guión. La moral puede surgir de la empatía. El significado puede construirse, no descubrirse. La ausencia de un plan cósmico no elimina el valor de la experiencia. Lo hace más frágil. Y por eso, más precioso. Antes se necesitaba fe para vivir. Hoy puede necesitarse algo distinto. La valentía de habitar un universo que no fue hecho para nosotros. Y aún así, encontrar belleza en él. Si este viaje te mostró que cuestionar no destruye el misterio, sino que lo vuelve más profundo, este canal es tu lugar. Aquí exploramos ideas sin miedo, con curiosidad y con rigor. Comparte este video con alguien que ame pensar. Y acompáñanos en los próximos temas que vamos a tocar. Esto fue el Club del Escepticismo.